porque como lo hicieron, a ver si te aparece ahora. Análisis, no demasiados quizás. Este médico me llama y me dice, creo que su hijo puede estar cursando la enfermedad de Wilson, cosa que yo no tenía la menor idea en aquel entonces de qué se trataba. ¿Qué hace un lego en la materia? Cuando le dicen algo que no sabe, se mete en internet y lo googleé. Y cuando me encuentro con el frío análisis que tenía Google sobre la enfermedad de Wilson, casi me caigo de espaldas. Porque de creer que tenía un hijo totalmente sano a estar cursando una enfermedad probablemente mortal, fue un shock impresionante. El resto de la historia es muy parecida a la de todos los pacientes con enfermedad de Wilson y sus familiares. Pero había una pequeña diferencia que a nosotros nos cambió nuestra vida. El haber encontrado a un profesional que no se quedó con los diagnósticos apresurados y lamentablemente errados de los primeros colegas, a sospechar de que esa podía ser una enfermedad poco frecuente, fue lo que hizo la gran diferencia de pasar a tener un posible futuro con secuelas neurológicas irreversibles, a tener un hijo que actualmente tiene una vida casi completamente sana, casi normal, excepto la toma de medicamentos, etcétera, etcétera. Esta suerte es lo que yo de alguna manera pienso que cambió el destino de mi hijo y por lo cual estoy eternamente agradecido a este profesional. La reflexión que les acabo de hacer en realidad cambió completamente mi cosmovisión. Como consecuencia de eso fue que con otros familiares de pacientes y pacientes de Wilson empezamos a pensar en hacer una asociación para la enfermedad de Wilson, cuyo principal objetivo era esto: es tratar de que esa tenue diferencia de conseguir un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz de por vida era lo que cambiaba el pronóstico de vida de un paciente de Wilson, con la idea de que mucha más gente pudiera tener esa misma suerte. Hace 15 años que pasó esto y que empezamos con esta asociación. Y queremos celebrarlo con este tipo de eventos para visibilizar y hacer conocida la enfermedad de Wilson. Este ciclo de conferencias lo estamos ofreciendo a la comunidad médica y al público en general para que, a pesar de ser una enfermedad poco frecuente, los pacientes que les toque en suerte padecerla tengan alguna chance de tener un diagnóstico certero y temprano para mejorar su pronóstico de vida. El ciclo cuenta con conferencistas a distinguidos médicos especialistas con abultada experiencia en el tratamiento de la enfermedad de Wilson. Y ellos son en realidad nuestros médicos de referencia en la asociación. La primera charla de este ciclo se dio el día 4 de diciembre del año pasado y estuvo a cargo del eximio neurólogo, el doctor Federico Micheli. Quienes no hayan podido asistir a esa primera videoconferencia, yo realmente les aconsejo que entren a nuestra página de Facebook y vean el video de la misma. Hoy nos toca asistir a la segunda de ellas, que va a estar a cargo del reconocido hepatólogo, el doctor Daniel D'Agostino, que se referirá a guías y actualización sobre la enfermedad de Wilson. El doctor da a los especialistas que van a integrar un panel reactivo, quienes complementarán la ponencia del doctor con referencias provenientes de su frondosa experiencia terapéutica de enfermos o pacientes de Wilson.
La conferencia de hoy va a estar transmitida simultáneamente a través de 2 plataformas, por YouTube Live y Facebook Live. La comunidad médica y el público en general tendrá posibilidad de seguir a través de ellas la charla y formular sus preguntas por escrito por los chats de ambas plataformas, las que serán transmitidas a la coordinadora y moderadora médica de la videoconferencia. Me toca a mí agradecer muy profundamente la colaboración del staff para la realización de esta videoconferencia, que está integrado por el señor Guillermo Amor y por 2 miembros de la asociación, ambos pacientes de Wilson, que son Rodrigo Valdés y Julián Paz, quienes monitorean a través de las 2 plataformas y transmiten las preguntas a la moderadora médica. Ahora me toca pasarle la palabra a la moderadora y la voy a presentar formalmente. La doctora María Belén Palito es médica pediatra, es hepatóloga infantil del Hospital Nacional Alejandro Posadas y del Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctora Palito, a partir de este momento la videoconferencia queda en sus manos. Gracias, muchas gracias por la presentación, gracias por la historia personal que nos has contado y bueno, yo soy la encargada de moderar sus preguntas y ahora voy a pasar a presentar a nuestro panel reactivo. El encargado de hacer la presentación, como ya comentó, es el doctor Daniel D'Agostino, que es gastroenterólogo y hepatólogo, es jefe emérito del Servicio de Gastroenterología y Hepatología y coordinador de trasplante hepático intestinal del Hospital Italiano de Buenos Aires. También nos acompaña el doctor Fernando Álvarez, que es hepatólogo, profesor de la División de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del Centro Hospitalario Universitario Jean-Justin de la Universidad de Montreal. Es profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad de Montreal y jefe de pediatría y director del programa de trasplante hepático del Centro Universitario Saint-Justin de la Universidad de Montreal. También nos acompaña la doctora Maribia Araujo, nutrióloga pediátrica, jefa de nutrición del Hospital de Pediatría del doctor Garraham, la doctora Romina Armando, genetista del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires y médica de planta del Servicio de Genética del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, la doctora Silvia Morice, gastroenteróloga y hepatóloga, es médica de planta del Hospital Nacional Alejandro Posadas, subdirectora de la carrera de especialista de gastroenterología pediátrica de la UBA del Hospital Alejandro Posadas y jefa de trabajos prácticos de la cátedra de pediatría de la UBA. También nos acompaña la doctora Patricia Sorroche, bioquímica del Hospital Italiano de Buenos Aires, directora del Departamento de Bioquímica Aplicada del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y profesora titular de análisis clínicos en el mismo instituto. Ese es nuestro panel reactivo y ahora ya le dejo la palabra al doctor Daniel Agostino, que va a comenzar con la presentación. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un orgullo poder participar de esta reunión, ya que la misma tiene un objetivo muy importante, que es descubrir la enfermedad de Wilson, tratar la enfermedad de Wilson tempranamente y poder, entre todos, evitar los daños que provoca tal enfermedad. Yo, en general, le pongo algún nombre a las charlas, conferencias, y esta le puse el nombre de guías, actualización, comentarios y algo más, porque el algo más lo van a aportar el panel reactivo probablemente, que vamos a terminar haciendo un coloquio que espero que todos participen. Yo no tengo conflicto de interés con esta presentación, si bien soy investigador de un laboratorio, no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Los objetivos de la misma va a ser reconocer las distintas formas de presentación y las variantes clínicas de la enfermedad, examinar los conceptos actuales sobre las normas, guías, el estudio molecular y el tratamiento, y también valorar o,
explicar el cribado familiar y el seguimiento general en la evolución de la enfermedad de Wilson y los pacientes. La historia de la enfermedad de Wilson no comienza hace pocos años. Esta es realmente una curva del tiempo, una flecha del tiempo, en el cual es parte de la historia original de una enfermedad. A mí particularmente me gusta mucho ver todos los que nos precedieron y todos los que hicieron lo que hoy podemos decir. Ya en el año entre el 1700 y 1800 había reportes o se reconocían algún grado de enfermedad que nadie sabía de qué se trataba. No se trataba porque eran fundamentalmente pacientes que tenían manifestaciones de tipo neurológico. En el año 1902 o 1903, Kaiser y Fleischer demostraron una particularidad corneal en algunos pacientes, que hoy lo conocemos como el anillo corneal de Kaiser y Fleischer. Pero fue en 1912 que Alexander Wilson, un americano neurólogo que trabajaba y estudiaba en Inglaterra, describe por primera vez los 12 primeros casos de la enfermedad. 1912. Ya ven que tenemos 109 años de recorrido de esta enfermedad. En 1913, un año después, se la reconoce como el responsable de la misma al cobre, y del 1913 pasan 30 años para que obtengamos algún tipo de tratamiento, que fue el tratamiento con VAR, que es un quelante. Posteriormente, la penicilamina en el 56, posteriormente la sales del zinc, el Trienten, y se hace el primer trasplante hepático de la enfermedad de Wilson en 1971. Pero recientemente, en 1993, ya muy cercano, se descubre la enfermedad en su expresión genética del gen, que es el ATPB7B, que es el responsable de esta enfermedad. El doctor Alexander Wilson publicó, que es neurólogo, publicó por primera vez en la revista Brain en 1912 los 12 primeros casos de enfermo de Wilson y relata en realidad esta enfermedad en una forma muy parecida como el doctor Daniel Alaguil demostró lo que hoy se llama el síndrome de Alaguil con las diferentes manifestaciones. Él mostró algo muy interesante en su primera, mostración, que es una enfermedad progresiva, que provoca una alteración del sistema neurológico y está asociado con cirrosis hepática. Probablemente se conocía esta enfermedad solamente por sus síntomas neurológicos, pero él pudo hacer esta característica de asociación, progresión y enfermedad cirrótica en los pacientes. La enfermedad de Wilson es un desorden genético autosómico recesivo que provoca la acumulación de cobre en el hígado, cerebro y otros órganos o tejidos. Y es, como les dije, la mutación de un gen, el gen ATPB7B, que está localizado en el cromosoma 13. Este gen juega un rol esencial a través de la codificación de un transportador, que es la ATPasa, que es requerido para la excreción de cobre dentro de la bilis. Esta ATPasa es el que permite que entrar el cobre en la ceruloplasmina, en una proteína, la ceruloplasmina, y poder ser el cobre eliminado a través de la bilis. Hasta la fecha, más de 700 mutaciones han sido documentadas. Yo tenía, previo a esta charla, 500 mutaciones. Para actualizar un poco la charla, en menos de un año me aparecieron 700 mutaciones que han sido documentadas
pero no todas ellas, mutaciones del gen, no han sido totalmente corroboradas como portadoras o ser portadoras de la enfermedad de Wilson. La prevalencia genética es estimada en 1 en 7.000, y la incidencia es 1 en 30.000 en la población. Recientemente, los heterocigotas en Inglaterra se calculan que es del 2,5% de la población general y los portadores sanos pueden ser 1 en 100. Datos recientes de la Asociación de Euro-Wilson desde el 2005 al 2009 reportaron en estos años 415 casos, la mitad de ellos niños adolescentes, que eran homocigotas o heterocigotas completos. Y la mutación más frecuente es la que ven ahí, que es el H1069Q, que es la más frecuente mutación en Europa y los Estados Unidos. Recientemente, Peter Ferenczi muestra la historia natural de la enfermedad de Wilson. Así como le mostré la historia natural de lo que era la enfermedad de Wilson en sus descubrimientos y en su propia historia, esta es la historia natural de un enfermo con enfermedad de Wilson en la medida de que no tengamos diagnóstico o hallazgo de su enfermedad. Se puede diagnosticar enfermedad de Wilson asintomática, detectarlo por los estudios, y a veces pueden ser enfermos asintomáticos. Cuando van recorriendo los años, en la expresión se hace más frecuentemente desde el punto de vista hepático y poco del punto de vista neurológico, y terminando más de los 20 años se hace más neuropsiquiátrico y habitualmente acompañado con enfermedad neurológica. Esta es la historia natural de la enfermedad de Wilson, pero en la medida de que nosotros no intervengamos en alguna de esas etapas, y es ahí nuestro desafío. Si nosotros podemos intervenir y hacer un diagnóstico temprano, no tendremos enfermedad hepática y probablemente también bajemos el grado de enfermedad neurológica o psiquiátrica. ¿Cuáles son las dificultades diagnósticas que tenemos para hacer y llegar a estos objetivos? En general, el diagnóstico en niños, como le digo, es la clave del éxito, para mi forma de ver. Pero tiene que ser un diagnóstico temprano, ya que es esencial un tratamiento precoz y la planificación familiar. En niños es dificultoso el diagnóstico porque muchos de ellos son sintomáticos o asintomáticos, es decir, que ahí tenemos la certeza o el desafío médico. Hay escasez de estudios randomizados, en general de estudios y no de gran alta calidad. Siempre unos comentarios y estudios multidisciplinarios, no interdisciplinarios. También la enfermedad es compleja porque no tiene una relación genotipo-fenotípico típico, porque tiene muchas formas de expresión. Y entender muchas formas de expresión, no hay una única forma que el genotipo se puede expresar. Hay pocas guías respecto a las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, y las guías se actualizan periódicamente. Y las guías habitualmente son de las asociaciones de enfermedad del hígado. Por ejemplo, tenemos las guías de la Asociación Americana de Hígado, que fueron hechas por primera vez en el 2003, con una revisión del 2008 en adultos, y las guías de la Asociación Europea de Gastroenterología en el 2012, que fueron revisadas y propuestas en el 2018. De esa guía nos vamos a basar para las recomendaciones. Esas guías fueron publicadas en el Journal Pediatric Gastroenterology del 2019. ¿Cómo debemos sospechar enfermedad de Wilson? Las manifestaciones fundamentales son, como les dije, las hepáticas, las neurológicas y también la oftálmica. Es parte de la historia de su enfermedad. Las hepáticas, cualquier incremento incidental, como contaba el doctor Adurián,
el señor Dadurian de las transaminasas, hepatitis aguda, hepatomegalia, hígado graso, o el fallo hepático agudo con hemólisis o sin hemólisis, pero que pueden dar diagnóstico a la enfermedad de Wilson. Los neurológicos que se expresan más tardíamente son la disartria, la disfagia, el temblor, excesiva salivación, cambios de conducta, incoordinación, y la oftálmica, como dijimos, el Kaiser-Fleischer. Pero también se acompañan de hematológicas como la anemia hemolítica Kunz negativa u otras disfunciones como la disfunción renal, las disfunciones, digamos, diferentes formas de manifestación. Acá tenemos las hepáticas, las cerebrales, el ojo, la anemia hemolítica, las trastornos óseos como la osteoporosis, trastornos cardíacos, las arritmias, la cardiomiopatía y fundamentalmente los trastornos renales como las disfunciones tubulares, la nefrolitiasis, nefrocalcinosis. Este número tan importante de manifestaciones siempre nos tiene que hacer recordar y poder investigar si no se trata el enfermo Wilson. El año pasado la doctora E. Roberts hizo una reunión de la Sociedad de Wilson Americana, relató en diciembre del año pasado sobre las manifestaciones donde apuntan más en el compromiso clínico. Y habitualmente estas se ven más afectadas en las hepáticas, se expresa más en las formas hepáticas en el 52%, el 2% de ellos se expresan con fallo hepático agudo, en las neuropsiquiátricas en el 37%, asintomáticas se han detectado por screening un 8%, otras expresiones son el 3%. Las psiquiátricas lamentablemente no están registradas las psiquiátricas con los neuropsiquiátricos. Probablemente son porque algunas manifestaciones psiquiátricas puras tienen datos inconsistentes. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen las normas y las guías? Todo niño asintomático mayor de 1 año con aumento de transaminasas que no tiene diagnóstico apropiado debe investigarse enfermedad de Wilson. Pero en general la enfermedad se expresa aproximadamente a partir de los 4 o 5 años. Es raramente sintomático, digamos, antes de eso, porque hay necesidad de que el cobre vaya haciendo su depósito. Sin embargo, en las guías que se han mostrado, hay trabajos polacos y trabajos de la India que hay manifestaciones como hepatitis en etapas más tempranas. Los problemas neurológicos, como les dije anteriormente, son de la segunda o la tercera década y es frecuente, pero puede ser frecuente en los niños también, pero a partir más o menos de los 10 años, en un 5 a un 15%. Estos chicos que tienen manifestaciones neurológicas cursan siempre manifestaciones hepáticas. El anillo de Kaiser-Fleischer en general no se ve tanto en pediatría, se ve más en adultos y aquellos que tienen manifestaciones neurológicas. La prevalencia de anemia hemolítica en la enfermedad de Wilson es del 6% y habitualmente la edad media de presentación son el 12.6 años, entre 7 a 20 años. El diagnóstico de la enfermedad de Wilson descansa en el diagnóstico clínico y en pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio que hacen sustento a la misma son la proteína que se llama ceruloplasmina, el cobre sérico, el cobre urinario, la histología, el valor del cobre en tejido y el estudio molecular de las mutaciones. ¿Qué es la ceruloplasmina? La ceruloplasmina es una proteína de transporte del cobre que se une en el 90% del cobre circulante. Esto hay que recordar que es baja en recién nacidos, se eleva a la mitad de la infancia y declina lentamente en la adolescencia. En el niño más pequeño, para valorar la ceruloplasmina, debe ser a partir del año o sobre todo a partir de los 2 años.
hay un umbral de corte. Ustedes le vamos a poder preguntar a la bioquímica los diferentes niveles de umbrales y diferentes pruebas de reacción para medir la ceruloplasmina. Pero el nivel de corte habitualmente, que tiene una sensibilidad del 93%, una especificidad del 100%, es un nivel de corte de 14 miligramos. Sabemos que la ceruloplasmina es de 20 miligramos para arriba, y tener 20 miligramos es un nivel de corte con sensibilidad y especificidad, pero todavía muy baja la sensibilidad y especificidad. Por eso, al bajar el nivel de corte a 14, el diagnóstico se hace más certero. El cobre sérico. El cobre sérico se expresa de dos formas: en el cobre libre y en el cobre unido a la ceruloplasmina. Este tiene, en realidad, tiene algunas, digamos, se puede ver alterado en la falla hepática fulminante, puede tener pobre valor en algunas otras consideraciones, y tiene poco valor pero en el diagnóstico, pero sí tiene bastante valor en el seguimiento. El cobre urinario. El valor del cobre, en general urinario, que se expresa la excreción de cobre que tiene el paciente, el valor de cobre es menor del 90 gramos a las 24 horas. Esto tiene una sensibilidad del 79 y una especificidad del 88 en pacientes asintomáticos. Con leve, y paciente asintomático o con enfermedad leve puede ser normal. Recuerden que el cobre urinario puede ser normal y eso no descarta a la enfermedad de Wilson. En general puede usarse una prueba, que es la prueba de penicilamina, y cuando se usa la prueba de la penicilamina, si este aumenta arriba de 200, tiene una sensibilidad casi del 88% y una especificidad del 94%. Los estudios genéticos. Los estudios genéticos dijimos que tienen más de 700 mutaciones. En el podemos diagnosticar personas afectadas en forma de heterocigota compuestas u homocigotas, lo cual determinaría la enfermedad. Pero hay veces que diagnosticamos heterocigotas sin otro alelo afectado y se transformaría esto en un portador. La histología tiene un valor cuando tenemos duda de los otros diagnósticos, y la valoración del cobre se ha utilizado, la valoración del cobre en el tejido, para hacer diagnóstico, que cuando es mayor de 200 microgramos de peso seco, digamos, puede ser un orientador diagnóstico. La histología, mirar, digamos, histológicamente en cuando nosotros encontramos un hígado graso o cuerpos de Mallory Denk, vacuolas de glucógeno o depósitos de hierro, y eso no son específicos solamente de esta enfermedad. Este es un mapa del mundo de las mutaciones que se han encontrado. Tenemos un mapa mundial de la cantidad de mutaciones, y muchas son, digamos, como les mostré, la mutación que es predominante en España y en Europa y en Estados Unidos. Es decir, que ya en todos los territorios tienen una mutación que se relaciona a la enfermedad de Wilson. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una enfermedad de Wilson? Cuando un paciente tiene una enfermedad de Wilson, tenemos que consultar al genetista para que haga el consejo genético. ¿Por qué? Porque con el consejo genético nosotros podemos hacer un cribado y estudio de lo que serían las relaciones de los familiares de primer grado. El screening puede comenzar después de los 2 años de edad, todo screening, y hay a veces que se han hecho screening del punto de vista intraútero, pero no tiene mucho valor el mismo, sino después de los 2 años. ¿Cómo hacemos un diagnóstico, una aproximación diagnóstica más firme? Hay un score, que es el score del test de Ferenczi o score de Lipsig, que está basado en síntomas clínicos, bioquímicos, del empobrecimiento del cobre y una sola mutación y también moleculares. Este tiene una sensibilidad y especificidad del 90% y es requerido para todas las sociedades tener el test de Ferenczi. Hay otros estudios que se han dado
que es el cobre, el radio del cobre marcado dentro de la ceruloplasmina, o lo que se llama el cobre intercambiable. Cuando tenemos el test de Ferenc con más de 4 puntos, el diagnóstico está confirmado. Este es el test de Ferenc, en el cual tenemos el score que implica el Kaiser-Fischer, los síntomas neuropsiquiátricos, la KUNS, si es KUNS negativa, anemia hemolítica, cobre urinario, sin hepatitis aguda, cobre en tejido, sin colestasis, ceruloplasmina y las mutaciones. El CON de Sereni no solo incorpora los valores bioquímicos y valores digamos, clínicos, sino incorpora las mutaciones. Y ahí le va a dar un puntaje que va a ser improbable, si es de 0 a 1, obvio, 2 a 3 dudoso, y más de 4 es diagnóstico de enfermedad de Wilson. Cuando uno tiene un score de 1 a 3 dudoso o más de 4 con enfermedad de Wilson, puede hacer el análisis genético. El análisis genético tiene varios pasos que me excedería en explicarlo para esta charla, y sería útil después hacer un comentario o charlarlo con la genetista para que nos diga cómo manejar el consejo genético y estos estudios. Para el tratamiento de la enfermedad de Wilson tenemos, digamos, está basado en remover el exceso de cobre de los tejidos con agentes quelantes, como la penicilanina, el tientene, o por el bloqueo de la absorción intestinal responsable con el zinc. La restricción dietética por sí solo no evita la acumulación del cobre, pero siempre es bueno acompañarlo a la medicación. El tratamiento debe comenzar aún con los presintomáticos en pediatría, tan pronto como a los 2 o 3 años. Recordar que los primeros 2 años el cobre es esencial para el desarrollo. El tratamiento es de por vida y el resultado es excelente y nunca debe interrumpirse. ¿Qué pasa cuando un paciente llega con digamos, acá tenemos los pacientes con tratamiento con zinc, con penicilanina, con zinc, penicilamina y tientene, todos se dan 1 hora o 2 horas antes de las comidas. El tratamiento con zinc se da menores de 16 años, 75 miligramos día, mayores de 16, 150 miligramos. La penicilamina va en aumento, empezamos con 150 a 300 miligramos día y se va a ir aumentando hasta llegar a 20 miligramos kilos en 3 dosis, y el inicio del tientene es de 200 miligramos kilo. Siempre la evaluación se hace con el cobre urinario, la evaluación del seguimiento. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una evaluación del seguimiento en zinc, que tenemos un cobre urinario en 30 a 75 microgramos, y con un nivel de zinc sérico de 125 miligramos, decimos que está correcto. Cuando el cobre urinario en penicilanina ya pasamos a 200 o a 500, decimos que está quelando lo suficientemente cobre, y lo mismo pasa con el tientene. Hay que valorar la función hepática cada 2 a 6 meses, y puede haber cambio de medicación de acuerdo a que encontremos efectos adversos. ¿Cómo es el monitoreo de la enfermedad? Los pacientes deben evitar el consumir el alcohol, drogas, medicamentos. El monitoreo durante las primeras semanas de inicio y posteriormente 1 a 2 meses hasta la remisión, cada 3 a 6 meses de mantenimiento. El examen físico, el laboratorio, el cobre en orina de 24 horas y la cupruria aumentan digamos, cuanto más actividad inflamatoria hay. Hay que evaluar siempre la no adherencia, y el control, se puede hacer el control de Kaiser-Fischer de acuerdo a esto. ¿Qué pasa con la cupruria? Cuando uno tiene una cupruria entre 50 y 100 miligramos, uno dice que no hay cumplimiento terapéutico. Cuando uno dice que tiene una cupruria entre 100 y 200 miligramos, dice que hay mala recogida o es insatisfecho el tratamiento. Cuando hay más de 250 microgramos de cobre, estamos en el valor óptimo. En las sales de zinc es óptimo tener entre 50 y 100, y si tenemos más es que estamos haciendo mal el tratamiento con los sulfatos de zinc.
con el acetato de zinc. Este es un reciente trabajo del grupo del King College, de Anil Dhawan, que muestra que cuando uno hace cupruria, no obtiene rápidamente cuprurias cero o cuprurias bajas, sino tarda mucho tiempo en la cupruria en normalizarse y tarda entre 4 a 5 años. Si bien año por año, la diferencia que se tiene en las cuprurias altas, que va bajando, siempre es significativa, pero aproximadamente tarda entre 4 a 5 años. ¿Qué pasa cuando un paciente llega con fallo hepático fulminante? ¿Es un paciente para trasplante? Siempre tiene que ser un paciente con fallo hepático fulminante por Wilson, tiene que ser derivado a un centro de trasplante. El score de King College es hoy día el score que se utiliza para valorar si el paciente requiere un trasplante hepático o no. Este se basa en el número de bilirrubina, el del ring, el nivel de transaminasa, leucocitos y su nivel de albúmina. Está en todas las publicaciones y aproximadamente trasplante entre el 2 al 5% de pacientes con Wilson se trasplantan, pero el trasplante tiene una sobrevida muy alta, una sobrevida de casi del 100%, con una sobrevida a los 5 años del 90%. Y el score de King College tiene un valor predictivo del 93%. Quisiera, para ir terminando, dar las recomendaciones de los expertos de ESGAN en el grupo de patología. Las recomendaciones están basadas en la evidencia y van a leerse para aquellos que no están habituados. Cuando dice 1 es una fuerte recomendación, 2 una débil recomendación. Cuando dice 1A es un cambio que va a ser improbable, ver efecto puede ser incierto. Y acá tenemos, yo saqué 10 recomendaciones. Y dice, la enfermedad de Wilson debe ser considerada en todo niño mayor de 1 año con cualquier signo de enfermedad hepática sin diagnóstico. 86% de los expertos dijeron 1A, quiere decir fuerte recomendación, ¿sí? Y sin cambios. 2. Enfermedad de Wilson debe ser descartada en adolescentes con trastornos no explicados cognitivos en movimientos o psiquiátricos. Otra vez, 96% de 1A. Fuerte recomendación. Los diagnósticos, test diagnósticos incluyen funciones prácticas, seroplamina y cobre ureario, 96% de certeza 1A. El score de Ferenczi debe ser aplicado y las mutaciones también facilitan el diagnóstico, 91% de certeza de los médicos encuestados. La estimación de cobre en tejido hepático es útil cuando el diagnóstico no es claro, 100%, pero es 1C, es decir, es fuerte la recomendación, pero puede cambiar obviamente por si hacemos mutaciones o hacemos estudio molecular. El diagnóstico de enfermedad de Wilson debe ser investigado en los familiares de primer grado. 1A, 100%, es el diagnóstico del cribado familiar. Las sales de zinc pueden ser usados en presintomáticos, screening y mantenimiento después de que la entren con función hepática normal. Esta es débil la recomendación y puede ser incierta porque depende de muchas características y depende de las características del paciente. La dieta es aconsejada hasta la remisión sintomática. También es débil la recomendación y es incierta. Los pacientes con enfermedad de Wilson descompensada deben ser derivados de trasplante, 100% de recomendación, y la función hepática recae o no mejora a pesar de un tratamiento adecuado, debe sospecharse no adherencia, casi 96% de recomendación, pero es un IV porque tiene ciertas modificaciones por estudios posteriores. Entonces, en conclusiones, la enfermedad de Wilson es poco frecuente, genéticamente determinada, con una amplia variedad genotipo-fenotipo y aún no suficientemente diagnosticada precozmente. Hay ausencia de un marcador altamente específico, posee un enfoque interdisciplinario, tiene tratamiento apropiado con alto grado de eficacia, pero es de por vida.
La falta de adherencia es un escollo significativo en la eficacia de la medicación y sobre todo es un problema en la vida y en la transición a la vida del adulto. Se requiere asesoramiento genético, cribados familiares y el acompañamiento y sostén de pacientes y familias es fundamental para el logro de los objetivos deseados. Direcciones futuras, usar otras drogas, el tetratimolibdato que se utiliza, pero tiene mucha toxicidad por ahora, terapia genética, terapia celular o clorosis quística. Recientemente, Peter Ferenczi hizo en el Journal of Pediatric Hepatology filmina o resumen de la enfermedad de Wilson, que sería bueno que cada uno la tenga y la tenga incorporada. Pueden buscar, esto es libre, lo pueden tener, que prácticamente todo lo que se habló está resumido en este cuadro y pueden tener permanentemente una orientación y un diagnóstico apropiado. Bueno, les agradezco mucho la atención y vamos a pasar ahora a un diálogo o tertulia sobre la enfermedad de Wilson en época pandémica para que tantos expertos puedan opinar las preguntas que ustedes quieren hacer. Les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de poder hablar sobre esta interesante enfermedad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas ya de parte del público, así que podemos ir empezando con alguna. La abro para los hepatólogos, para la doctora Silvia o para el doctor Fernando Álvarez. Nos preguntan desde el público si una mamá tiene Wilson y se estudia por primera vez a los hijos y la cupruria, cupremia y ceruloplasmina da normal, ¿eso ya significa que no tienen Wilson? ¿Debe seguir estudiándose a los hijos? La madre tiene Wilson y se estudia a los hijos por primera vez y la cupruria le da normal, la cupremia le da normal y la ceruloplasmina también da normal. No tenemos la edad de los niños, pero lo que preguntan es si eso ya descarta enfermedad de Wilson o deben seguir estudiándose y cómo estudiarlos. Fernando, vos con tu experiencia, ya que nos toca hablar nosotros los hepatólogos, yo creo que en una primera instancia esos chicos no deberían seguir estudiándose. A mí me parece que es así, si la mamá es enferma de Wilson, pero los chicos, los hijos, se estudian. Recordar que hay que estudiarlo a partir del año de edad, 2 años de edad. Recordar que los recién nacidos, como les dije, tienen ceruloplasmina muy baja, que la ceruloplasmina después aumenta, cambia. Si se estudian después del 1 o 2 años y los chicos no tienen cupruria o no tienen manifestación, no cupruria solo, sino ceruloplasmina normal, cupruria normal y no tiene ningún signo de enfermedad, podrían ser enfermos que son heterocigotas, pero no heterocigotas bialeleicos, serían heterocigotas. Un poco acá podríamos que Romina puede contar algo, porque en realidad cuando se expresa la enfermedad, se expresa en los alelos, y si vos tenés heterogosidad, podés tener heterogosidad por madre y padre que son portadores y se transforman en uno cada 4 chicos, el 25% va a ser enfermo y los otros van a ser portadores. Por ahí esos chicos se transforman en portadores, heterocigotas portadores. Pero para eso habría que hacer el estudio molecular. Las normas americanas y las normas europeas dicen y propenden que todos los pacientes en el cribado, en realidad, acá es conflictivo, pero en nuestro medio por ahí no lo podemos hacer con tanta facilidad. Es estudiados molecularmente los familiares de primer grado. Romina, Fernando, no sé. No, yo estoy de acuerdo completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Lo ideal sería que la mamá, que conozcamos las mutaciones en la mamá y vemos cuáles fueron transmitidas o no a los niños. Y esto realmente, una vez que uno conoce las mutaciones, el estudio genético de la descendencia es muy fácil.
porque se buscan mutaciones específicas. Sí, yo quiero agregar que, bueno, gracias también por la invitación, un placer escucharlo como siempre al doctor D'Agostino, pero recordar que efectivamente al ser una enfermedad genéticamente determinada, como lo definió el doctor Daniel, digamos, algunas enfermedades genéticas vienen de la... Es decir, que el paciente afectado debe tener la información genética proveniente de mamá y de papá cambiado para que manifieste la enfermedad, que es el caso de la madre que cuentan en el caso del ejemplo. Entonces, esa señora también tendría que estar, digamos, casada con un portador para que tenga hijos portadores, ¿sí? Entonces, distinto es a lo que están hablando de esto de homocigota y heterocigota compuesto. Atención, ¿sí? Cuando hablamos que la información tiene que estar cambiada para que se manifieste la enfermedad, tanto que venga de la madre como del padre, ese pequeño cambio en la información genética que describía el doctor D'Agostino en el gen ATP7B, muchas veces es igual. Entonces ahí lo llamo homocigota, ¿sí? Es decir, es justo el mismo error ortográfico de un lado del padre que del otro. Pero muchas veces es distinta, como pasa en la enfermedad de Wilson, que eso es lo más interesante, es heterocigota compuesto, es decir, una información de un alelo es una, otra es de otra, pero ambos alelos del gen ATPB7 están cambiados y hace que el transporte de cobre funcione mal. No sé si se entiende eso, ¿sí? Pero coincido con el doctor Fernando que la caracterización molecular de esas variantes en ese gen tiene que estar presente para poder hacer el screening del resto de la familia. O sea que primero tendría que hacer el estudio genético la mamá para después Exacto. eventualmente estudiar a su descendiente. Exacto. Jamás podría estudiar a los niños si el mismo afectado no sabemos qué información tiene, porque otra de las dificultades que tiene este cuadro es que muchas veces en el mismo afectado, con el cuadro impecable que la clínica, tanto de laboratorio como las manifestaciones neurológicas, hepáticas, es súper claro, pero cuando uno lo quiere caracterizar molecularmente, un alelo es bien claro, bien descrito en la literatura, y el otro encontramos una información incierta, y eso también es algo bastante frecuente en este cuadro. Muy bien, muchas gracias. Y doctora, ¿hay alguna mutación prevalente en nuestro país, en Argentina? A ver, seguramente la hay. Recuerden que tenemos mucha inmigración europea. Digamos, por eso cuando el doctor D'Agostino mostraba los distintos algoritmos que hay para la parte molecular, tal vez si uno tuviese caracterizado a nivel poblacional, como ya sea el europeo o el asiático, donde está la variante más frecuente, en el algoritmo sería mucho más económico pedir esa variante y si viene negativo directamente la secuenciación del gen. En nuestra población argentina, a diferencia de la latinoamericana, tenemos mucha descendencia europea y tal vez pueda conseguir, pero digamos, la verdad que la estrategia en nuestro país sería ideal directamente la secuenciación del gen. Bien, una pregunta para la doctora Araujo en cuanto a las restricciones alimentarias. Preguntan acá cuánto hay de cierto en el cobre, en el agua potable. ¿Cuáles son para usted las restricciones más importantes alimentarias que debe tener un paciente con enfermedad de Wilson? Hola, bueno, primero también quería agradecer todo este evento y la invitación. Mira, la verdad es que hemos vivido toda una historia de cambios en cuanto a las restricciones alimentarias. En un principio éramos mucho más exigentes en el consumo de alimentos con cobre, pero como en muchas patologías hepáticas, cuando uno hace restricciones, está jugando mucho con las deficiencias. Entonces, uno sabe que si el tratamiento quelante está bien llevado, es muy variable la absorción de cobre, depende de muchos factores, y entonces por ahí a veces sometemos a restricciones exageradas a los pacientes sin que sea tan necesario.
La mayoría de las guías hoy en día lo que sugieren es restringir solamente los alimentos con muy alto contenido de cobre. Los clásicos, los bivalvos, las ostras, langostas, que por ahí en nuestra población pediátrica no son un gran problema, frutos secos o hígado sobre todo, algunas otras vísceras que son las que tienen contenido más alto de cobre, y después ir manejando según los valores de evolución de la enfermedad con el tratamiento de quelantes. Sobre todo la restricción de estos productos y algunos más quizás en el primer mes de tratamiento hasta que está más instaurado el tratamiento, el resto del tratamiento. Nosotros por ahí, esta interrelación del cobre con la absorción, el distinto grado de absorción del cobre, lo conocemos de los suplementos de los chicos desnutridos, que es mucho más frecuente que la enfermedad de Wilson. Sabíamos que si dábamos cobre no teníamos que dar sulfato de zinc porque interfieren en la absorción, y sabíamos también que cuando uno daba grandes cantidades de cobre, al final se absorbe menos, como en muchos otros nutrientes, como en el hierro. Hay un equilibrio en la absorción según la concentración de hierro de los alimentos. Pero la verdad que el contenido de cobre del agua, salvo en algunas regiones especiales, no parece tener demasiado problema. No sé si están de acuerdo con esto. Totalmente. Un comentario, como esto es un coloquio, ¿no? Esto podemos hacerlo, puedo, Belén, hacer un comentario y decirle, casualmente la norma que les mostré de las guías europeas, que son las guías que publicadas en el Journal Pediatry, le ponen un nivel de evidencia a 2C a la nutrición, pero no porque la nutrición no sirva. Lo que pone que aclara que es útil la nutrición, digamos, las dietas excluyendo el cobre estrictas, cuando hay necesidad de mucha quelación. Cuando el individuo entra con cuprurias ya más bajas y se estabiliza, es muy difícil entrar y seguir la dieta, porque eso va a excluir a otras cosas que van a ser más perjudicial al chico, que es casualmente lo que vos comentabas, que toda dieta de exclusión conlleva otra exclusión. Entonces es complicado. Y un comentario, Maribé, hay algunos pacientes como que se usan ahora y está, que por no tratar de comer algunas cosas con carne, chocolate de los chicos, que es más complicado eso, pero hacen dietas veganas. Y sin embargo, las dietas veganas sí pueden tener alguna de estas abundancia de cobre. ¿Tenés algún comentario con respecto a eso? No nos ha tocado, pero seguramente nos va a tocar porque está como muy, están como de moda las dietas veganas. Se me van a ofender muchos participantes seguramente, pero tenemos un problema con las dietas veganas en pediatría porque, sobre todo por todas las deficiencias que pueden provocar. Eso es lo que me parece. El tema de las legumbres, hay muchos frutos secos que son muy ampliamente consumidos en las dietas veganas. Esto tiene que estar restringido. Si la dieta va a ser fundamentalmente en base a estos productos, la verdad que el consumo de cobre va a ser muy alto. Pero, la dieta, sí. La dieta, es decir, lo que preguntabas, Belén, del agua, dicen que el agua tiene un cobre de 0.1 parte por millón litro. Es decir, que tendría que tomar litros sí. y litros de agua para poder... no sé si hay alguna región específica que tenga en el suelo mayor, no sé, la verdad que habría que averiguar en alguna región particular, pero no es un problema en general el cobre del agua. Perfecto. Quería preguntarle una pregunta a la doctora Sorroche, que llegó acerca de la celuloplasmina. ¿En qué casos podemos tener falsos positivos o falsos negativos y cómo se mide en el laboratorio?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, yo le quería agregar, Daniel habló mucho de los test de laboratorio, porque en realidad los test especiales que hacemos en el laboratorio para la enfermedad de Wilson son importantes, pero tienen un problema, no son perfectos. Eso, cuando digo que no son perfectos, es que tienen cantidad de falsos positivos, falsos negativos, y ninguno por sí solo hace diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Por esto que estábamos hablando, falsos positivos, falsos negativos. La ceruloplasmina, primero, bueno, esto que dijo Daniel antes del año de edad, que da valores muy bajos, por supuesto no se puede dosar para hacer el diagnóstico en chicos pequeños. Pero además, la ceruloplasmina es una proteína que nosotros llamamos de fase aguda. Es decir, que en cualquier proceso inflamatorio, la ceruloplasmina aumenta, aun si el paciente tiene Wilson. Entonces, por ahí tenemos valores normales de ceruloplasmina y el paciente tiene Wilson igual. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en las madres embarazadas, en los tratamientos con estrógenos que hacen las chicas para no quedar embarazadas. Todo eso hace que la proteína aumente su síntesis y entonces, digamos, solapa el valor que podría ser el real de la proteína. Eso por un lado, pero por el otro también la encontramos baja, que es lo que encontramos en general en la enfermedad de Wilson, es decir, una ceruloplasmina menor de 20, aunque, como dicen las guías, el valor de corte es 14 ahora porque es el de mayor sensibilidad y especificidad. Realmente, para el diagnóstico estoy hablando, ¿no? Realmente encontramos la ceruloplasmina baja en pacientes malnutridos, en pacientes con falla hepática importante, enfermedad celíaca, en pacientes perdedores con enfermedades perdedoras de proteínas, en síndrome nefrótico. Es decir, que tenemos, se le pasa lo mismo al cobre en orina, no creamos que la ceruloplasmina es la dueña de todos los males, pero sin embargo, cuando uno lo asocia, por eso lo importante es asociar varios test y por eso se hacen los scores, en realidad, unen lo bioquímico con lo médico, con la clínica del paciente. Pero realmente sepamos, ahora les voy a decir algo más de los métodos, pero que el cobre tiene los mismos problemas cuando de solapamiento del dato y tiene un valor de corte que la guía habla de 100, pero realmente el de mayor especificidad y el valor de corte, estoy hablando de cobre en orina, es de 40. Para Wilson, tener un valor de cobre de 40 por 24 horas, microgramos estoy hablando, ¿no? Mayor de 40, realmente tiene un valor muy específico y muy sensible para el diagnóstico de la enfermedad. Con respecto al método de ceruloplasmina, en nuestro país la mayor cantidad de los laboratorios usan métodos inmunológicos. El método inmunológico, porque está automatizado, porque es rápido, realmente nos da un buen valor. El problema que tenemos que tener en cuenta es que es una proteína muy inestable y que si no la congelamos, cuando sacamos la muestra y la procesamos enseguida, la proteína se puede desaparecer por proteasas de la sangre. Entonces, realmente, como la mayor cantidad de laboratorios hace pocas ceruloplasminas, nosotros hacemos en nuestro hospital 30 por mes, es decir, hacemos pocas, entonces no largamos todos los días ceruloplasmina. Entonces, la tenemos que guardar y para guardarla tenemos que tener en cuenta que es una proteína muy lábil y que hay que guardarla, congelarla hasta su procesamiento. El método inmunológico tiene sus pros y sus contras también porque no solo dosa la holo, es decir, la ceruloplasmina con las 6 moléculas de cobre, sino que también dosa la apoceruloplasmina, que es la ceruloplasmina sin cobre. Entonces, por ahí da, ya les digo, datos de solapamiento que pueden ser normales y en realidad son bajos. Pero en realidad, lo que dice la literatura actualmente es que hay un método, porque sabemos que la ceruloplasmina se puede dosar por métodos enzimáticos, porque ella tiene actividad de ferrooxidasa, pero estos métodos no están estandarizados en nuestro medio. Dicen que tienen mayor sensibilidad y especificidad. Hay un trabajo bastante reciente que habla del método y dice que es excelente, pero bueno, no lo tenemos en nuestro medio y no está estandarizado. Lo mismo que no está estandarizado es el valor de corte de 14. Cada laboratorio, cada país debería hacer su valor de corte. Yo estuve tratando de hacer, debido a esta charla, un corte para nuestra población, porque en realidad lo que dicen las guías hablan del trabajo de Hong Kong, que hicieron una cantidad de más de 600 pacientes, y entonces detectaron sensibilidad,
y especificidad para ese valor de corte, incluso para 10 miligramos, que les da también muy buena especificidad y sensibilidad a ese valor de corte. Pero bueno, a nosotros en nuestro laboratorio estamos cerca de los 18 miligramos. Pero bueno, no tenemos la cantidad de pacientes que han sido publicados. Me parece que tenemos que guardar en la cabeza el valor de corte de 14 miligramos. Así que bueno, eso era lo que les quería decir. Lo importante que nos llevemos es que no son perfectos estos estudios, ¿no? Es decir, que tienen estos falsos positivos, estos falsos negativos. No sé si quieren preguntarme algo más. Gracias, Doc. No, por favor. Tengo más preguntas del público, que están muchos preguntando acerca de la enfermedad de Wilson y el COVID. Si son pacientes de riesgo y de ser así, si se pueden vacunar o no se pueden vacunar los pacientes con COVID, los pacientes con enfermedad de Wilson para el COVID. ¿Qué opinan los hepatólogos? A mí me parece que, bueno, no hay mucha experiencia, no creo, nunca leí. Me parece que la relación de la respuesta estaría vinculado del grado de enfermedad que está sucediendo. Si el paciente tiene una enfermedad hepática severa o descompensada, digamos, va a estar más susceptible a pacientes en riesgo. Si un paciente está controlado, con cuprurias controladas y con asintomático o oligosintomático, y eso es como cualquier paciente, y me parece que tiene que hacer los protocolos de paciente normal, de persona normal. No sé qué piensa Fernando o Silvia. Lo mismo que vos. Yo pienso que un paciente controlado, tratado, no tiene ningún riesgo, ni si es joven, tendrá los riesgos habituales de la población general con el COVID, pero no tiene un aumento de los riesgos. La enfermedad de Wilson no tiene problemas inmunitarios, o sea que no solamente se defiende bien contra las infecciones virales, sino que reacciona correctamente con las vacunas. Y doctor Fernando, ¿hay porcentaje de autoanticuerpos positivos en la enfermedad de Wilson? Y de ser así, por ejemplo, si el asma fuese positivo, si alguno de los autoanticuerpos fuese positivo, ¿cuándo realizaría la biopsia hepática? Por ejemplo, ¿con prueba de penicilamina antes positiva o previo a la prueba de penicilamina, con la sospecha a pesar de tener los autoanticuerpos positivos? Es uno de los problemas con la enfermedad de Wilson, que el principal diagnóstico diferencial es la hepatitis autoinmune, sobre todo cuando se presenta con un cuadro hepático y sobre todo cuando se presenta con un cuadro hepático agudo, porque puede tener autoanticuerpos positivos, en general a títulos relativamente bajos, pero no solamente eso, puede también el paciente tener un aumento de la inmunoglobulina G circulante, con lo que hace el diagnóstico diferencial con la hepatitis autoinmune bastante difícil. El problema es que la biopsia hepática no es patognomónica, ni por uno ni por el otro. O sea que la biopsia hepática tampoco nos va a ayudar en pacientes que son complicados. Por eso yo diría que en el diagnóstico diferencial, para contestarle con el caso de un paciente que ingresó con una hepatitis aguda severa, ingresó con encefalopatía en los cuidados intensivos, el diagnóstico diferencial era enfermedad de Wilson, pero tenía autoanticuerpos y tenía una hiper-IgG, alrededor de los 20 gramos por litro o 2,2 gramos por decilitro, como se mide en Argentina. Y esa paciente la tratamos con inmunosupresión y con penicilamina. Terminó trasplantada y el diagnóstico genético fue enfermedad de Wilson. O sea que el diagnóstico, cuando uno además tiene poco tiempo para decidir, es muy difícil porque necesita pruebas que llevan un cierto tiempo o que son complicadas con un paciente en insuficiencia hepática aguda severa y con encefalopatía. O sea, las decisiones hay que tomarlas rápidamente. O sea que no es el único ejemplo. O sea que el diagnóstico diferencial en algunos casos entre las dos enfermedades es difícil. Por eso ustedes van a leer en la mayoría
de las publicaciones, que es el test genético. Como mostró muy bien Daniel en el cuadro, el test genético tiene los 4 puntos en el score de Ferenczi. Seguro que tiene los 4 puntos, porque es el que define la situación. O sea, lo que hemos logrado últimamente es que podamos tener una respuesta de los test genéticos. El último de los pacientes que teníamos dudas, tuvimos el test genético en una semana, cosa que es fantástico, porque nos facilita muchísimo el diagnóstico y nos facilita y nos evita muchos dolores de cabeza, sobre todo a los pacientes. Perfecto, gracias doctor. Y en cuanto al tratamiento, ¿consideran que se debe tratar de pasar a tratamiento con sales de zinc en el largo plazo o continuar con los quelantes? ¿Y cuándo sería el momento apropiado? Hay una, si me permiten, hay una situación muy particular. Los pacientes que se presentan con una enfermedad neurológica o, como muy bien dijo Daniel, neuropsiquiátrica. El problema es que cuando tienen muchos síntomas psiquiátricos, ¿por qué se los engloba en el mismo grupo? Es porque si uno hace un estudio neurológico, van a tener síntomas neurológicos que se manifiestan o quedan tapados por la enfermedad psiquiátrica. El punto es que esos pacientes tienen alto riesgo de agravar la enfermedad si uno los trata con penicilamina o con trientina. Esos pacientes, el último que nosotros tuvimos, lo tratamos nada más que con sales de zinc. Y seguíamos efectivamente la eliminación de cobre y seguíamos la evolución, sobre todo de la enfermedad, porque todos los pacientes con enfermedad neurológica tienen algún signo de enfermedad hepática. Esto es importante en el diagnóstico, y lo seguíamos con los test de laboratorio para detectar la enfermedad hepática y la mejoría de esos test de laboratorio. Y en realidad este chico anduvo muy bien. En este momento, 3 años más tarde, no tiene más tratamiento, no está más medicalizado por su tratamiento psiquiátrico y retornó a una vida normal, solamente con zinc. Se ve que no hay que eliminar la posibilidad de comenzar, aunque la enfermedad sea aguda, y digamos que hay cada vez más discusión en la literatura de comenzar en las enfermedades agudas, cuando sobre todo hay trastornos neurológicos o neuropsiquiátricos. El otro punto, para agregar, yo creo que muy bien lo dijo Daniel también, la viscolina tetratiomolibdato. Estamos por comenzar un estudio multicéntrico internacional en niños, porque ya se pasó la fase 2 en niños y en adultos, y podría, aunque por el momento tiene mucha toxicidad, el hecho de que no se use más el amonio de tetratiomolibdato, que se use la viscolina, y sobre todo a dosis mucho más bajas que la que se utilizó inicialmente, podría dar muy buenos resultados, pero también puede agravar la enfermedad neurológica. La diferencia entre los dos tratamientos es que la penicilamina y la trientina y el zinc no remueven completamente el cobre acumulado en el citoplasma de los citosol de los hepatocitos. Por eso esos pacientes, en cuanto abandonan el tratamiento, recaen en un periodo inferior a 6 meses. El tetratiomolibdato tiene la ventaja de que bloquea la absorción, pero al mismo tiempo aumenta la eliminación, tanto en orina como en bilis, que es la vía natural de eliminación del cobre. O sea que podemos pensar que con el tetratiomolibdato podemos disminuir la concentración total de cobre en los hepatocitos. Y eso me parece que, digamos, como dijo muy bien Daniel también, es el futuro en el tratamiento, probablemente el futuro inmediato en el tratamiento de la enfermedad de Wilson. Y después esos pacientes se podrían rotar a las sales de zinc. Bien. Un comentario de tetratiomolibdato, que este también pasa barrera hematocefálica. Entonces, aparte
sacar cobre del hígado, también puede sacar cobre de cerebro. Y entonces puede cambiar bastante, digamos, la evolución de los pacientes. Con respecto al zinc, el zinc, como bien dijo Fernando, todo paciente, la aplicación más clara del zinc es el paciente que es oligosintomático o asintomático, que es para evitar la absorción intestinal de cobre, y esto evitar que se acumule. A veces cuando el paciente entra en cuprurias ya muy bajas y en estado que con poca D-penicilamina o trientena y está mantenido, se puede mantener con el acetato de zinc, y sobre todo en los pacientes que tienen neurotoxicidad, ¿no? Que en general que son pacientes neurológicos, para evitar sobre todo el movimiento de cobre, porque a veces el movimiento de cobre complica a estos pacientes también, ¿no? Acá dentro de este panel obviamente falta el neurólogo, pero como hizo una reunión la gente de Wilson con el neurólogo previamente, entonces por eso no los invitamos. Ellos dijeron todo lo que tenían que decir. Yo puedo hacer una pregunta, Belén. Hay una que le quiero hacer a Maribé. En general, me voy al embarazo. Hay pacientes que tienen vitaminas porque tienen que tomar en el embarazo, o el paciente está tomando penicilamina. Y dos preguntas: si en las vitaminas se tiene que fijar a alguien qué cantidad de cobre está tomando para saber qué vitaminas puede o no puede, porque hay veces que viste que los oligoelementos son bastante habituales en las vitaminas. Y la otra cosa está descripta, por eso digo que cuando toma penicilamina está contraindicado el amamantamiento. Si algún comentario, y si sabes de esto. Estás muteada. Ahí está. Yo no tengo experiencia personal en seguimiento de embarazadas, pero en cualquier paciente, siendo no cualquier adolescente o cualquier paciente con enfermedad de Wilson, no puede recibir suplementos que tengan cobre. O sea, si va a recibir algún suplemento vitamínico, hay que estar seguro de que no tiene suplemento de cobre por razones obvias. En cuanto al embarazo, he leído que algunos prefieren tratarlos con sales de zinc durante el embarazo, pero no, de eso la verdad saben más ustedes que yo. No quiero meterme en la medicación quelante. Sí. ¿No? Algunas fórmulas en pacientes que pueden requerir nutrición enteral, también algunas fórmulas tienen mayor contenido de cobre que otras, entonces en eso también hay que tener cuidado. Las leches no suplementales, la leche común y eso tiene muy bajo contenido, pero con las fórmulas también habría que tener cuidado. Cuando vos, una pregunta a Romina, vos cuando ¿tenés muchas consultas, Romina, sobre pacientes con enfermedad de Wilson? No, y si no lo preguntaban lo iba a decir, porque fue interesante porque el caso que comentó María Belén al inicio de la discusión era una señora afectada por la enfermedad de Wilson que preguntaba sobre su descendencia. Y yo quería plantear al revés, ¿qué pasa cuando una pareja sana, como nos contaba Dadur su experiencia de vida, que gracias también por compartirla, una pareja sana tiene un niño o niña, porque no es un cuadro que tiene, ligada al sexo, tiene un hijo con este cuadro. Esa pareja, por más que se vea sana y sus laboratorios, esa pareja sí tiene que tener una consulta, algo que muy bien explicó el doctor Daniel, se llama asesoramiento genético, por el medio del cual nosotros como genetistas les explicamos el riesgo de recurrencia del cuadro en cada gestación, ¿sí? Es decir, ese riesgo de 1 en 4 del 25%,
no quiere decir que como la persona, que el hijo o hija que han tenido ya tiene el cuadro, bueno, ahora me toca, ¿no?, el niño sano, sino en cada embarazo esa pareja tiene un riesgo de repetición del 25% y tiene que hacer un asesoramiento previo a cada nueva gesta. Y no tenemos muchas consultas por Wilson. Pero es llamativo, ¿no? Que de eso es un poco lo quería rescatar, de una patología que va increyendo, porque a mí me sorprendió los últimos datos de un Archive Disease of Childhood, que lo traje, que la cantidad hay 1 en 100 son portadores sanos, 1 en 100. Y está viendo 1 en 7.000 en Inglaterra, esto es un trabajo del Euro Wilson, 1 en 7.000 son prevalencia genética, 1 en 7.000, es decir, que es una enfermedad que yo creo que deja de ser rara para llamarse poco frecuente o menos frecuente, pero creo que algo está pasando que no tenemos, no nos llega la información. Tampoco, ¿cuánto tarda, por ejemplo, te pregunto, en hacer un estudio molecular? Por ejemplo, para saber la mutación en Argentina. A ver, si la clínica es clara y los expertos como ustedes nos cuentan que realmente están sospechando y hay una fuerte sospecha clínica de laboratorio de enfermedad de Wilson, es un solo gen, a diferencia de otros cuadros en genética donde tenemos encefalopatías epilépticas, que hay 400 genes y uno tiene que mandar a hacer la presencia de un solo gen sí tiene un montón pasa un poco como la fibrosis quística, ¿no? Es un solo gen, miles de mutaciones, entonces, pero eso no tendría mayor dificultad, es solamente la secuencia de un gen. Y insisto, una vez que uno caracteriza a esa familia, digamos, la caracteriza molecularmente, las pesquisas de otros hijos es sumamente fácil porque uno directamente pide la característica familiar del mismo gen, ¿sí? No hace de vuelta toda la secuenciación del gen. Claro, en ese cuadro que no mostré porque es muy complejo y para explicarlo y eso, es eso, la secuenciación, el 95%, 90-95% se encuentra la mutación de ese gen en el gen. Cuando uno no puede, avanza a una secuenciación más amplia o si no a un exoma, ¿no? Para investigar si tiene alguna mutación que no es de las conocidas. Exoma uno avanza o a paneles con genes que contemplen diagnósticos diferenciales de Wilson, en caso que la clínica sea claro, ¿no es cierto? O como que no encuentra en el gen del Wilson, bueno, uno puede pasar a paneles que contemplen genes de diagnósticos diferenciales de Wilson o directamente un exoma clínico para entender si hay otra variante patogénica en otro gen que esté causando un cuadro parecido. muy bien. ¿Puedo preguntar? Dale. ¿Cuántos pacientes tienen registrado, doctor Agostino? Sí, a ver, ¿se escucha? Sí, ¿cuántos pacientes tienen registrados en el hospital italiano con enfermedad de Wilson? No te sé decir. Te puedo decir los cuántos tenemos trasplantados. A veces es otra vergüenza. No sé decirte, pero tenemos trasplantado 6 pacientes con enfermedad de Wilson. 6 pacientes. Y tenemos muchos, no tengo el registro. Sería bueno que APEGUA nos diga cuántos pacientes tiene, pero también esto es una lucha muy grande, que sean registrados todos los pacientes. Claro. No sé, no tengo un registro. Yo creo que esta enfermedad, que es una enfermedad tan vieja, por eso me pareció bueno mostrar la historia, de 1912 hasta la fecha, lleva 109 años, todavía seguimos hablando de diagnóstico y eso. Por supuesto, ahora la expansión de la genética va a ser la cosa mucho más. Por eso era muy interés, y yo creo que en el grupo etario de la infancia es donde vamos a encontrar la respuesta. No sé qué opinas, Fernando. No, tu reflexión me parece muy representativa de lo que vivimos. No hay ninguna duda que en los últimos 30 años la medicina ha progresado más que en los últimos 20 siglos, pero no obstante, tenemos dificultades para tener acceso a todos esos medios diagnósticos más precisos. Me parece que es una muy buena reflexión. Y el otro problema es cómo transmitimos los conocimientos. Este tipo de reunión
sería ideal que todos los pediatras o los internistas estuvieran presentes, porque son ellos los que ven los pacientes la primera vez. El papá que nos contó la historia de su hijo es gráfico, consultó 3 médicos sin que hicieran el diagnóstico. Y como decía Daniel, esta no es una enfermedad tan rara. Tendría que estar, es como la hepatitis autoinmune, tiene que estar en los diagnósticos diferenciales de cualquier aumento de transaminasas. ¿Y ustedes cuántos pacientes tienen en seguimiento allá en San Justín? Nosotros vemos aproximadamente un nuevo paciente cada año. Muy poco también. Yo lo comparaba con fibrosis quística, que más o menos es 1 en 2000, y tenemos muchísimos más, o sea, se pierde la relación, tenemos muchísimos más pacientes fibroquísticos que con enfermedad de Wilson. Seguramente el subdiagnóstico es muy, muy importante. Me parece que ahí juegan 2 cosas, ¿no? El subdiagnóstico, sí, como vos decís, Maribel, y la otra cosa es que la enfermedad fibroquística en general tiene un target que es el pulmón y las infecciones y el síndrome absortivo muy fuerte. En cambio esta, como ustedes pueden ver, es muy solapada y en general hay que ser muy, digamos, perspicaz para poder encontrar y diagnosticarla. La gente de mi servicio ahora está ya totalmente adecuado a ver que ante cualquier paciente que tiene alguna dificultad le están pidiendo ceruloplasmina o le están pidiendo cupruria. Y bueno, y así encontraremos más pacientes y lo podemos hacer la orientación genética, pero si no, no va a pasar de eso. Hay que decir que el mensaje termina pasando, porque ahora todos los neurólogos y los psiquiatras le hacen a su paciente ceruloplasmina. El problema, como decía la doctora en bioquímica, es que la ceruloplasmina ligeramente bajo los niveles considerados como el umbral considerado como normal bajo, entonces nos mandan todos los pacientes para saber si tienen una enfermedad de Wilson o no. No nos molesta, me parece fantástico, porque de vez en cuando detectamos a un paciente con enfermedad de Wilson. Pero tenemos la segunda parte de la enseñanza, es mostrarle que hay algunos test simples que permiten eliminar la enfermedad de Wilson sin ir a ver al especialista. Patricia, dijiste algo muy interesante. Vos dijiste que los estrógenos, digamos, aumentan el nivel de ceruloplasmina. Y es muy interesante porque uno de los marcadores que va a buscar un paciente de enfermedad de Wilson por ahí es un paciente adolescente y que por ahí está tomando algún grado de anticonceptivos y eso, y mide y de repente tiene una ceruloplasmina, no digo muy alta, pero tiene un valor casi valores normales y entra en una gran confusión. Esos tips, esas cosas, creo que es lo que tienen que aprender, ¿no? Es igual que el embarazo. El embarazo cuando está embarazada aumenta la ceruloplasmina también. Entonces se complica. Perdóname, Daniel, es igual que la alfa-1 antitripsina. Vos sabés que hemos trabajado muchísimo nosotros. Todas estas proteínas son de fase aguda. Cualquier estado inflamatorio, las hemos visto aumentadas sin ser heterocigotas para la enfermedad. Es decir, realmente es muy complicado la ceruloplasmina, por eso los niveles de corte cada vez más bajos. Yo creo que eso sí nos da una orientación. Si tenemos menos de 10, yo creo que tenemos especificidad y sensibilidad del 100%. Es decir, es importante el dato. Pero ya te digo, solita no sé si nos ayuda mucho. Y hay que tener muy en cuenta, igual que las bajas por otra cosa. ¿Entendés? Por decir, es lo mismo, los Kaiser-Fleischer en las colestasis pueden estar y no ser Wilson. Es decir, tenemos muchos falsos positivos, falsos negativos en lo que esa sea diagnóstico. Y otra cosa que te quería decir es que no dije, es que para el cobre tiene que ser orina de 24 horas. A lo mejor es una tontería lo que les estoy diciendo, pero es importante que sea de 24 horas porque en orinas al azar
hay mucha variabilidad del cobre. Entonces, realmente necesitamos orina de 24 horas, necesitamos recipientes de plástico, de boca ancha, es decir, realmente tenemos que tener algunos cuidados. Son cosas sencillas que desde el laboratorio nosotros nos preocupamos,